Hola, ¿qué tal? Mis saludos y bendiciones para todos ustedes. Les habla Miguel Guevara, aquí Centro Estudio Patagonia de Punta Arena para Chile. Es un honor, un placer de nuevo comunicarme con todos ustedes. Y había estado pendiente el tema de la edición anterior sobre lo que es la congruencia, lo que es la dignidad, tener dignidad, o mejor dicho, ser honesto y sincero con uno mismo. Habíamos hecho una referencia con relación al tema y había quedado a medias una historia donde un águila había tenido la oportunidad de tener pues su familia, pero en vista de su amiga hizo todo lo posible para que ésta no pudiera lograr su familia, lograr su objetivo, que era tener su polluelo. Vamos entonces a hacer un breve recuento de la historia, vamos a ponerlo en contexto y continuamos entonces a hacer un análisis a qué nos referimos y el por qué estamos relacionando esta historia con el tema de hoy de lo que es la congruencia. Bien, o ser cohesivo con uno mismo. Bien, acuérdense que estas eran unas amigas águilas que viajaban y volaban por todo un valle. Y eran las reinas, señoras de ese valle. Volaban siempre juntas. Una de ellas logró emparejarse y decidió hacer pareja y preparar su nido porque quería formar una familia. La otra, en vista de los cambios de planes de su amiga, no lo aceptó. Se sentía invadida emocionalmente, quizás desplazada, envidia. Son muchos los sentimientos que ella sentía que quizás ella misma no comprendía, que la llevó a cometer una gran locura. Y esa locura era esperar el momento oportuno para romper o para entorpecer, perturbar los planes de su amiga, de su gran amiga. Y en una oportunidad se llegó. O sea, en un momento dado se logró el objetivo y era cuidar su huevo mientras que ella quería pasear, volar, relajarse, porque usted sabe que el proceso de empollar un huevo, por lo general, la mamá tiene que estar encima para darle, sabe, ese proceso pues, de incubación. Ella quedó relegada de o sea, asignada con esa responsabilidad de cuidar del polluelo y decide entonces aprovechar ese momento. Es cuando ella, en un descuido de la otra que se va, espera y lleva el huevo a un granjero a la pradera del valle, donde estaba una granja, y ahí tiró el huevo. Y a distancia ella observa cómo un humilde granjero vio el polluelo, el huevo. Un humilde granjero vio el huevo y lo llevó al corral. Continuamos con la historia acá. El granjero sabía que ese huevo no era de una gallina. Él tenía la ligera sospecha de que ese huevo pertenecía a otra especie. De manera que él intencionalmente introduce el huevo en el corral de la gallina donde una gallina estaba empollando sus huevos o incubando sus huevos. Esta gallina no notó su diferencia y ella comenzó a empollar sus huevos hasta que se llegó el momento en que comenzaron a nacer todos los polluelos. Y comenzó a salir el pollito 2, pollito 3, pollito 4, hasta que tocó el pollo más grande, el huevo más grande. Y nace esa gran especie, ese gran pichón, que desde un principio resaltaba el tamaño, las proporciones sobre los demás. Pero para la mamá gallina, esa era su hija. Con el tiempo fue resaltando esa diferencia entre los demás. Era un poco pesada, un poco torpe, ya no cabía en el nido. Siempre tenía una ambrosidad, nunca estaba satisfecha y tenía una fuerza descomunal. Ya los hermanos le tenían cierta reserva, pero en el corral
era la comidilla de toda la comunidad gallina. Todas se reían y le decían a la mamá, hiciste algo extraño, que esa hija salió medio raro, no se parece a papagayo. Ella guardaba silencio. Se limitaba a cuidar su polluelo. Y era la burla, el chiste, la risa, tanto que ella llegó, se resignó. De tanto bullying, de tanto bullying, se resignó y comenzó a tener una actitud de la forma como ella la habían empezado a tratar. Ella aprendió a tratarse de una manera despectiva, porque esa fue la manera de que le enseñaron a ella. Y ella misma decía, soy una gallina fea, una gallina estrambótica, soy muy pesada. Y ella asumió ese rol y vivía en función de que era una gallina fea, ordinaria. Los gallos le tenían miedo. Ya sus hermanas, las polluelas, ya eran gallinitas, tenían sus novios menos ella. Y todas se burlaban. Yo creo que tú nunca vas a tener un novio. Y se burlaban de ella, eres muy fea, muy tosca, muy ordinaria. Y ella lo que hacía era bajar la cabeza, se limitaba y se echaba hacia un lado. Cuando necesitaban de ella para hacer una fuerza laboral, la llamaban. Del resto era la burla. Y ella misma lo entendió y asumió ese rol dentro de la granja. Y así pasaron el tiempo y la mamá lo que hacía era consolarla, porque la mamá la amaba. Para ella no había una diferencia entre ella y el otro. Había un sentimiento en la mamá gallina que iba más allá de esa visión o de esa apreciación física. Un día el gallinero se despertó, algarabía, y se escuchaban gritos, pánicos. Y entonces vio que todo el mundo se escondía. Y ella comenzó a correr para ambos lados, pero no cabía en ningún lado, porque los gallineros ya no había sitio donde ella podía entrar. Y no le quedó más remedio que quedarse en todo el medio del granjero, de la granja, del corral de gallina. En eso siente que pasa una sombra por debajo. Y ella comienza como a tratar de comprender qué es lo que estaba sucediendo y alza la mirada hacia arriba y ve una gran silueta que volaba por el cielo y cruzaba dando círculos. Ella quedó impactada. De hecho, toda su vida había estado mirando para abajo, buscando maíz, buscando esas cosas, insectos, lombrices de tierra. Ella muy pocas veces había mirado para arriba, porque su cultura, su idiosincrasia fue criada así, a andar siempre mirando para abajo. A excepción que tenían que estar alertas por cualquier animal, a ver rapiña, las amenazara, pero el resto siempre miraban abajo. Ella comenzó a apreciar ese gran cielo azul, con unas nubes, y vio esa silueta que se desplazaba y ella quedó impactada. Y extrañamente le despertó una emoción, una sensación que ella no se explicaba, y comenzó a admirar y comenzó a hacer esa pregunta: ¿qué es aquel personaje? ¿Qué es eso que está volando? ¡Qué belleza! Es cómo se desplaza, y comenzó a aflorar emociones y sentimientos ante aquellos panoramas. El águila que estaba volando alrededor del corral se dio cuenta que estaba una águila dentro del corral, y eso le llamó mucho la atención. Y voló a distancia y se paró en la copa de un gran árbol a distancia. En el gallinero, todas las gallinas, al ver que había pasado el peligro, salieron emocionadas, salieron asustadas. Vuelvo otra vez. En el gallinero, mientras que aquella águila veía a lo lejos desde la copa de un árbol, en el gallinero salieron todas las gallinas, angustiadas, asustadas. Y entonces esta pichón les dijo: ¿vieron lo que yo vi? Había algo volando bellísimo y se desplazaba por el cielo. ¿Cómo yo quisiera ser como ella? ¿Cómo quisiera volar así? Y todas las gallinas comenzaron de nuevo a reírse. ¡Ay, que vas a burlar tú, por favor!
tú volar. Fíjate una gallina fea, pataruca y con ese peso. No creo que puedas volar. Tú ubicas, tú eres la gallina fea del corral. Y naciste gallina y te mueres gallina. De nuevo, otra vez le invadió ese sentimiento de resignación y se echó hacia un lado del corral. Y a distancia veía la otra águila sorprendida de ver aquel panorama, que no lo podía creer. ¿Cómo es posible que un águila conviva con un corral y detrás y de paso esté sometida por ella? No me lo puedo explicar. ¿Qué pasó aquí? No lo puedo entender. La verdad, estimados amigas, amigos, el cuento tiene su tercera parte, ¿no? Pero vamos a hacer un análisis de esto porque tiene mucho material con que podemos deshojar. En uno de estos vemos que el águila, vamos a ponerle el nombre de Pepa. Pepa, que era el águila criada en el gallinero, ella se resignó en función de ser una gallina. Y no solamente una gallina, sino peor aún, la más fea, la más tosca, la más pesada, la más torpe. Y vivía en función de eso. Y a veces, amigo, nosotros nos levantamos en unos ambientes, en nuestros primeros días de infancia, un poco limitados, un poco hostil. Y llegamos a la adultez y todavía asumimos esa posición. Estamos como atrapados, estamos como predestinados a continuar la historia. Y muchas veces un padre cría a su hijo con una conducta, una manera de ver la vida, de enfocar la vida, tal cual como los enseñaron. Tenemos, por ejemplo, en la India, donde las sociedades están divididas por casta, donde nada de ellos analizan el tema, sino que viven por casta. Y las castas tienen su cultura y su posición diríamos, en la sociedad, sus escalas de posición, ¿no? Y el que nació de esta escala se quedó aquí y acá. Afortunadamente, en América, en Sudamérica, en esta parte del mundo, el que nació pobre, bueno, no queda otra, pero siempre esa persona tiene la posibilidad de surgir. ¿Cuántas veces hemos visto la historia de vidas que han tenido personajes que han tenido éxito, que han vivido en un seno humilde y se han vuelto en unos grandes personajes que han hecho historia? Eso es lo bueno de este lado del mundo. Entonces vemos a Pepa resignada. Ella no cuestionaba su posición, no cuestionaba su fuerza, no cuestionó la diferencia que ella tenía sobre las demás. Es que no se la enseñaron. Y cuando no puede, ella no tenía la capacidad de analizar, de razonar de otra manera. Su mundo era un gallinero. Ella en su mundo, en su cosmología, no estaba la conciencia de un espacio, de un cielo, de un valle, de toda una sierra. No lo había. Era un gallinero. Y miraba para abajo, buscar gallinas, pedacitos de comida. Eso era. ¿Y cuántas veces nosotros nos limitamos así en nuestras vidas? Y decimos, bueno, nosotros los pobres. Tú sabes que uno el negro, es que nosotros los latinos. Bueno, es que yo soy etnio, o sea, tengo... Y antes que me vengan a personas a estigmatizar o anular, yo lo hago. Es decir, que antes que alguien me traicione, yo me traiciono. Y vivimos resignados y nos levantamos con esa intención y dormimos con esa intención. Pero en el fondo de nosotros está esa inquietud, está esa sensación de que algo nos falta. Algo nos falta. Y es importante entonces cuestionar ahora nuestra manera de ver la vida, pero más importante cuestionar cómo yo me trato, cómo yo me veo
y ver qué hay diferencia hay de la forma como yo me hablo, de la forma como yo me trato, como yo me comunico con los demás y cómo yo me siento. Tenemos un espíritu interno valioso, maravilloso, que muchas veces ha sido opacado por esas ideas falsas, por esas creencias falsas, por esos comportamientos, por esas mentes acondicionadas al fracaso, a estigma, a posición social. Y nos limitamos y nos resignamos. Terminamos en una posición tan que estamos esperando que nos llegue un bono, que el gobierno sea un gobierno paternalista me ayude, o tener un esposo con dinero, una chica profesional, esperando esa ayuda, ese auxilio de una manera externa. Y verás, podemos recibir todas esas ayudas, podemos lograr todo eso, pero siempre va a encontrarse ese vacío interno, esa sensación de carencia, que no se puede llenar con nada de este mundo, sino con la aceptación, la apreciación hacia uno mismo. Por eso les recomiendo que estés atento a esas palabras internas que te hablas. Y aparte de esas palabras, las acciones. Habíamos hablado en el video anterior que muchas veces sacrificamos la paz, nuestra tranquilidad y nuestra conciencia para una pose. Vivimos en una pose. Sacamos una foto, un selfie o un autorretrato, nos reímos y vivimos con la amargura. Pero es la pose, es lo importante. Y la apariencia, la máscara, la pose, el pantallazo, estamos destruidos por dentro. Queremos fingir que somos felices y pensamos que esta vida se trata de fingir, aparentar. Date tu tiempo, analiza y comienzas a tener un poco de dignidad contigo mismo. Y la dignidad no es un acto moral, no es un acto religioso. La dignidad es mucho más que eso. Que yo me conceda la oportunidad de verme el mundo con caminos abiertos, de alcanzar éxito, de ser feliz, de tener paz, tranquilidad. Eso es tener dignidad con uno mismo. Concederse ese deseo, más allá de dónde son mis orígenes, más allá de donde yo vengo, del lugar donde yo me levanté, del lugar de mis orígenes, más allá de eso, debo tener dignidad en este momento, en este presente. Hace tiempo que caí en cuenta ese tema, porque hace tiempo yo he sido un hombre independiente y que ahora en adelante todo lo que me pasaba por mi vida, yo era el responsable. Entonces hay que asumir esa responsabilidad, más allá del pasado, más allá de si fui un niño abandonado, si soy un inmigrante, peregrino, más allá de todo eso, está una condición del ser humano lleno de virtudes, de talento, de capacidad, que es hora de darle espacio. Muchas veces nos dejamos enmancillar nuestro presente, este actual momento, enmancillar o violentar este presente por creencias, condiciones, circunstancias que nos pasaron en el pasado. Y no tiene nada que ver. Es difícil, es duro. Es como desahogar una cebolla. Son varias capas. Obviamente no podemos en un solo pensamiento, en un solo momento, quitarnos ese poco de idea, de prejuicio de un día para otro, porque eso es un proceso que ha sido acumulándose por muchos años. Lo importante aquí es reconocer que una de las primeras personas que sabotea nuestras vidas, nuestro propio camino, es uno mismo. Cuando uno reconoce, ya entonces podemos tener, como quien dice, una lucecita en nuestro camino. Por ejemplo, yo tuve una experiencia cuando yo salí de mi país. Me encontré en una ciudad y en el área de trabajo me encontré con unos compañeros y
caí en cuenta que se estaba repitiendo ciertas circunstancias y me preguntaba, oye, pero ¿será que estos conocen a los que quedaron allá? Porque es que aquí nadie me conoce y sucede lo mismo. Después entendí que Jenny tenía, como dice mi padre, tenía el rancho en la cabeza, tenía el chip. Y comencé a cuestionarme yo, no el entorno, sino cuestionarme. Y es allí cuando comencé aquí está el problema, aquí está el problema. En el momento que comencé a cuestionar, a reconocerlo, comenzó un proceso de comprensión y de cambio de actitud. Yo no tuve que planificar nada, ni crearme un libreto, no hice nada de eso. Simplemente comencé a cuestionarme y darle margen a la conciencia, darle margen al razonamiento que las emociones, dejar de ser tan reactivo, tomarme un tiempo para responder, un tiempo para analizar antes de yo dar una respuesta. Antes era todo automatizado. La Pepa, el águila, ella no tenía chance. Ella estaba automatizada, condicionada, como muchas veces estamos todos nosotros. Y fíjense ustedes, si vemos el contexto de la Pepa, ¿cómo es posible que un águila esté dentro de un granero y esté actuando inferior a unas gallinas? Qué raro. Pero eso sucede en nuestras vidas. En nuestras vidas. Vivimos encerrados de nuestros propios principios, nuestras propias creencias y no la cuestionamos. Y así como ustedes pueden imaginarse, ¿cómo es posible que esta Pepa, esta águila, se sienta una gallina? Pues sencillamente nació así, fue acondicionada y nunca pudo ver más allá de eso. Y es que nosotros no podemos ver más allá de nuestras creencias, de nuestro autoconcepto, de nuestros prejuicios, de nuestros miedos. No podemos. Eso es una muralla y saben una cosa, que detrás de esa muralla hay todo un universo, posibilidades, hay libertad, hay paz, hay luz. Bueno, espero que le haya gustado la reflexión del día de hoy. Es un gusto, un placer dirigirme a todos ustedes. Estaba pensando en dejarla en la siguiente edición, la tercera parte y conclusión. De verdad que en esta historia, que es una alusión a lo que nos pasa en nuestra vida, esta ilustración, hay mucha tela que cortar, hay muchos conceptos. Vemos la predisposición del entorno hacia Pepa. Todas se paraban desde la mañana hasta en la noche a burlarse de ella, a burlarse de su condición. Y eso sucede en nuestra vida. Siempre va a haber alguien que se burla de nosotros. Y que por mucho uno quiera exponer o avanzar, siempre habrá alguien, pero por favor, tú eres de barrio, tú no creo. Por eso dice en la Biblia, nadie es profeta en su tierra. Y muchas veces tenemos que salir de ese círculo donde vinimos para poder romper los conceptos, los estereotipos, poder romper los estigmas. Eso y otras cosas más vamos a analizar en el próximo video y les prometo que va a haber un final. Es un gusto, un placer, se les quiere mucho y atento a sus comentarios, bien recibido, un fuerte abrazo y una bendición para todos ustedes. Desde acá, la Antártida, Punta Arena para el mundo. Gracias, muy buenas. Hasta luego y Dios me lo bendiga.